muerte celular que como rasgo esencial va a estar asociada a la pérdida normalmente de esa integridad de la membrana plasmática, de tal manera que en la necrosis como tipo de muerte celular ocurrirá una salida de contenido celular y, por supuesto, la desintegración o disolución final de las distintas células. En el caso particular de la necrosis, va a notarse algo muy puntual y es el hecho de que frente a la existencia de distintos elementos externos, evidentemente, hostiles, que normalmente logran sobrepasar esa capacidad o ese límite o capacidad que normalmente tienen las células para adaptarse, pueden llegar en el momento que se sobrepasan a causar este tipo de lesiones que incluyen tanto la pérdida de integridad de la membrana plasmática como también la disolución, por supuesto, de las células. Son muy variadas, son muy variadas los distintos procesos que pueden ser conducentes, en el caso muy particular, a llegar a inducir a este tipo de muerte celular por necrosis y que típicamente contribuye justamente a una respuesta. Hay un aspecto bastante interesante y es que la respuesta habitual que encontramos en las células que mueren por apoptosis es justamente una inflamación aguda. Una inflamación aguda que en este caso particular puede provocar incluso más daño a nivel celular. De tal manera que los diversos estímulos que pueden desencadenar la necrosis o este tipo de muerte celular van a ser muy variables y pueden de cierta manera generar una diversidad de patrones tanto citológicos como del punto de vista histológico. Sin embargo, nosotros hoy por hoy se distinguen distintos patrones de necrosis tisular. Esos patrones de necrosis tisular van a tener o a caracterizarse por unos aspectos macroscópicos muy puntuales que vamos a ver a continuación. Antes de pasar justamente a ver cada uno de esos procesos de necrosis, me gustaría hacerle mención que cuando normalmente nos referimos a necrosis como muerte, la necrosis puede ser la consecuencia de dos aspectos fundamentales o de dos puntos fundamentales que normalmente la célula se puede ver impactada y por supuesto morir a través de la vía de necrosis. Una de ellas es lo que tiene que ver con la lesión isquémica. Justamente todos sabemos que en los procesos isquémicos la interrupción del riego sanguíneo, como lo que normalmente ocurre a nivel del infarto de miocardio o lo que ocurre en los accidentes cerebrovasculares, esta disminución del riego, esta interrupción del riego sanguíneo va a tener como consecuencia el hecho de una disminución de oxígeno, pero también de nutrientes. Estos nutrientes, y hay un nutriente muy particular, que es el caso de la glucosa, de tal manera que, además de disminuir el oxígeno, los nutrientes, incluyendo la glucosa, también va a causar o va a generar el hecho de que se dé un incremento del dióxido de carbono a nivel celular. Entonces, como consecuencia de todos estos aspectos dados, vamos a encontrar que ocurre a nivel celular procesos compatibles con, por supuesto, acidosis, generación de especies reactivas de oxígeno, alteración en el equilibrio o la homeostasis del calcio intracelular. Puede haber un incremento, por supuesto, del calcio, lesiones que pueden ocurrir en diversas organelas celulares, incluyendo, por supuesto, a nivel mitocondrial y las distintas alteraciones que nos podemos encontrar en el ADN. De manera muy puntual, en el caso particular de la lesión isquémica, pues es, digamos, responsable de la muerte celular por isquemia. Esta muerte celular por isquemia, digamos, observada en los procesos que tienen que ver, o los procesos patológicos que tienen que ver con infarto al miocardio, muchos de ellos como resultado de accidentes cerebrovasculares, digamos que en este caso particular, normalmente la necrosis va a representar un tipo de mecanismo de muerte y por supuesto de lesión que ocurre normalmente en la célula como consecuencia de la disminución de oxígeno y los distintos componentes que hemos hablado. A pesar de ello, fíjese que la desregulación del calcio, las lesiones mitocondriales, las lesiones que ocurren en la membrana plasmática, por supuesto el aumento de las especies reactivas de oxígeno, todos ellos, digamos que aunado,
van a desencadenar que la célula muera. Pues por supuesto va a ser muy dependiente cada célula de dónde se localice, cuál es la causa, cuál es el tipo celular, cuál es el órgano afectado. Eh, por ejemplo, en el caso, digamos, lo que desde el punto de vista patológico asociado con procesos isquémicos, una de las cosas que, digamos, han estudiado un poquito más en detalle tiene que ver un poco con la necrosis isquémica que ocurre fundamentalmente en los miocitos cardíacos. De tal manera que ese mecanismo de muerte que ocurre justamente por una lesión isquémica o asociada a isquemia, vemos en este cuadro de la imagen anterior, porque se lo amplifico acá. Fíjense cómo se explicaría el hecho, quiero que se ubiquen en esta primera porción. Fíjense cómo una interrupción, en este caso particular de una arteria, vamos a nombrar la arteria coronaria, frente a un proceso isquémico, ocurre justamente frente a un proceso isquémico como consecuencia de una obstrucción de la arteria coronaria. Fíjense cómo en un primer momento esa interrupción del riego sanguíneo va a disminuir el aporte normalmente de oxígeno y por supuesto de la glucosa, que normalmente pues es un factor interesante desde el punto de vista energético. En este caso particular, pues ante la disminución de oxígeno, pero también ante la disminución, por supuesto, de la glucosa, vamos a encontrar que los miocitos cardíacos no van a tener la capacidad de lograr un almacenamiento importante de energía. De tal manera que esto se convierte, digamos, en una condición insoportable para la célula desde el punto de vista de que hay una disminución del ciclo de Krebs, hay una disminución del transporte de electrones, hay un aumento de especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial. Sin embargo, estas afectaciones que se dan en la mitocondria van a conllevar o a resultar en una disminución de las moléculas de ATP. En esa disminución de las moléculas de ATP, la mitocondria es capaz de inducir, digamos, todo el proceso que se da como consecuencia de la glucólisis anaerobia, es capaz de conducir a una sobreproducción de lactato y también a una disminución justamente de lo que tiene que ver con el pH intracelular. Toda esta, disminución en cuanto al oxígeno va a generar o a inducir de que de cierta manera se bloquee la producción de ATP, pero también de cierta manera favorece una inhibición de todo lo que tiene que ver con la formación de moléculas como el piruvato a nivel mitocondrial, y esto a su vez va a desencadenar, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con el ingreso del ácido cítrico genere, o más bien ingrese, o más bien tenga la capacidad, por supuesto, de entrar en juego. Se reduce, por supuesto, ostensiblemente lo que es todo el lactato a nivel del citosol, y en este caso, pues hablamos de la glucólisis anaerobia. Entonces, como consecuencia de, digamos, de esa disminución del pH, como consecuencia de esa acidificación que ocurre a nivel citoplasmática, son muchos los procesos que ellos van a desencadenar. Dentro de estos procesos comenzamos a ver, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la distorsión, por ejemplo, en el caso muy particular de la actividad de las bombas plasmáticas, que van a alterar el equilibrio iónico. Una de las bombas bastante interesantes es la bomba sodio-potasio. Entonces, fíjese, una disminución de la glucólisis anaerobia, un aumento de la una disminución de la glucosa aeróbica, una disminución de la glucólisis anaerobia, aumenta el lactato, disminuye el pH y aumenta el intercambio de sodio-potasio. Entonces, esta distorsión de la actividad de las bombas de la membrana van finalmente a redundar o a conducir a una alteración justamente de todo lo que tiene que ver con el equilibrio iónico de la célula. Entonces, digamos, ese sodio que logra acumularse normalmente a nivel celular por una deficiencia o ausencia de ATP, termina también afectando ese intercambio de los distintos iones, en este caso del sodio y del potasio, lo que, pues, por supuesto, normalmente conduce o puede generar lo que es los procesos de acidosis a nivel intracelular, y esto se convierte en algo fundamentalmente perturbador justamente para el intercambio de estos distintos iones, y por supuesto lo que tiene que ver con el mantenimiento del pH intracelular de manera adecuada. Ahora, no solamente con esas alteraciones que se dan a nivel de los iones, una acumulación importante de calcio,
por supuesto, un aumento de todo el intercambio que se da de sodio, la alteración de pH, va a favorecer justamente algo muy puntual, y es normalmente la activación de la fosfolipasa A2, en este caso particular, y también de distintos tipos de proteasas. El hecho de que se logre activar la fosfolipasa A2 y distintos tipos de proteasas va a ver o va a contribuir a lo que tiene que ver con lesiones normalmente a nivel de la membrana celular, de tal manera que no solamente la membrana celular, sino también todo lo que tiene que ver con componentes del citoesqueleto comienzan a perturbarse de una manera muy, digamos, no deseada, si se quiere utilizar ese término, justamente por la activación de estas distintas moléculas que van a conducir indiscutiblemente a la degradación de todos esos fosfolípidos que están presentes en nuestra membrana plasmática, y por supuesto va a generar una liberación importante de ácidos grasos y de fosfolípidos. Entonces, ¿qué sucede? Hombre, básicamente estos ácidos grasos liberados, una vez se ha logrado la destrucción y los distintos, sobre todo los isofosfolípidos, comienzan a actuar como un detergente, si se quiere, y esto favorece la degradación de la membrana plasmática. Ahora, normalmente recuerden que muchos ácidos grasos y muchos componentes presentes en las membranas terminan convirtiéndose también en unos mediadores de los procesos inflamatorios. Por eso, normalmente cuando hablamos de necrosis hay que asociar, porque es una de las características esenciales, y es la generación normalmente de procesos o de inflamación. Fíjense también cómo esta falta de oxígeno, que inicialmente se produce como bajo un proceso isquémico, va a impedir que muchos electrones mitocondriales se logren transportar de manera adecuada. Fíjense cómo a partir de allí entonces decae la producción o la síntesis de ATP, y va a facilitar lo que tiene que ver con el hecho de incrementar o facilitar una producción mayor de especies reactivas de oxígeno. Entonces, digamos, las lesiones que ocurren a nivel de las células a partir de un proceso isquémico, ya sea por una reducción justamente del oxígeno, ya sea por una disminución de glucosa, termina afectando a distintos componentes intracelulares y termina también lesionando una organela trascendental como es la mitocondria. Todos veíamos en su momento que las lesiones mitocondriales eran o cobran una importancia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, específicamente porque también, aparte de la función esencial de las mitocondrias para favorecer o la generación de moléculas de ATP, esas lesiones mitocondriales pueden desencadenar también la liberación de un componente fundamental, y es el citocromo C. El citocromo C es normalmente un componente que veremos un poquito más adelante, que nos va a facilitar o a distinguir entre una célula que deba morir de alguna manera o que deba normalmente tener una tasa de supervivencia. Entonces, estas lesiones a partir de un proceso isquémico, fíjense todas las consecuencias bioquímicas que ocurren, digamos, al interior de las células. Y en este caso, estos procesos isquémicos, con sus notables consecuencias, nos llevan a que las células mueran por medio de necrosis o por medio de este tipo de muerte celular. Pero también yo les mencionaba hace un instante que otro mecanismo que puede facilitar que las células mueran por necrosis tiene que ver con lesiones por reperfusión. Exacto, por lesión por reperfusión. En este caso, aquí en las... Ok, en el caso particular de la lesión por reperfusión, ¿qué ocurre? Hay algo muy particular. Fíjense, cuando hablamos normalmente de reperfusión, estamos hablando, si se quiere, de esa restauración que se da normalmente del riego sanguíneo, luego de que se produce normalmente un proceso isquémico. Pero fíjese que en muchas ocasiones, aunque se lleva a cabo esa reperfusión, y que normalmente todos creen que luego de que exista una interrupción del riego sanguíneo ocurra una restauración del mismo, porque evidentemente la reperfusión puede resultar, o más bien resulta, digamos, benéfica o beneficiosa para salvar la célula, que, digamos, han permanecido normalmente viables, porque, bueno, a través de la sangre llega todo lo que necesitamos o las células necesitan.
Sin embargo, este mismo proceso de reperfusión puede tener algunas consecuencias perjudiciales. Por eso entonces hablamos de lesiones por reperfusión. Lo que quiere decir que en muchas ocasiones la lesión por reperfusión digamos, se relacionan normalmente con procesos que son isquémicos de manera transitorias. Entonces puede haber un daño, por supuesto, tisular como consecuencia de ello y una exposición de los tejidos dañados al oxígeno que está ingresando al momento de restablecer ese flujo sanguíneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el corazón? Puede, en el corazón, digamos que de cierta manera, en algún momento, en un proceso de infarto, puede haber un importante impacto, por supuesto, en los miocitos, y al principio, la lesión tisular isquémica pues, va a indicar o va a generar unos radicales libres. Sin embargo, un poco más tarde, digamos, esa reperfusión va a tener la capacidad de aportar, de aportar moléculas, por ejemplo, de oxígeno, que al combinarse con esos radicales libres van a formar las especies reactivas de oxígeno. Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser entonces la evolución de esa lesión por reperfusión? Entonces, el hecho de incrementar a esas especies reactivas de oxígeno tienen como consecuencia que me generen pues unas disfunciones en otras organelas celulares. Entonces, en el caso de las lesiones por reperfusión, son, digamos, una serie de mediadores lo que van a intervenir, incluyendo mediadores de la inflamación, incluyendo aquellos factores activadores, por ejemplo, de plaquetas, óxido nítrico, o distintas moléculas que de una u otra manera van a contribuir a la desregulación del calcio y de muchos otros procesos metabólicos que se pueden llevar a cabo a nivel intracelular. Entonces, en el caso muy particular de las lesiones por reperfusión, fíjense que llevan o contribuyen a la formación de especies reactivas de oxígeno. Normalmente ocurre lo que sería una composición iónica alterada, lo que tiene que ver que aumenta el sodio, aumenta el calcio, me pueden generar normalmente anomalías, producto como consecuencia del metabolismo del óxido nítrico. Por ejemplo, en el caso de una disminución de la sintasa de óxido nítrico, va a generar, por supuesto, una vasoconstricción subsecuente y a partir de ahí un aumento de la agregación plaquetaria y todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de los neutrófilos. Pero también puede estar impactado o se puede impactar la función vascular y aparte de ello puede ser generadora de procesos inflamatorios. Allí se puede dar una migración de neutrófilos, aglutinación de plaquetas, digamos, elevación de distintas moléculas de adhesión de la membrana celular, distinto incremento de citocinas proinflamatorias, procesos de vasoconstricción y, por supuesto, una inhibición en cuanto a la vasodilatación. Pero también dentro de estos mecanismos de lesión celulares activos en la lesión por reperfusión, pues podemos llegar el hecho a la muerte celular, justamente porque eventualmente se puede dar una mayor permeabilidad mitocondrial, justamente porque los poros de transición de esa membrana mitocondrial se logran abrir, entonces también puede ocurrir una activación de la apoptosis y por supuesto una activación de la autofagia. Entonces, sí, todos quisiéramos que de cierta manera, pues evidentemente se diera o se llevara a cabo los procesos de reperfusión. Sin embargo, la reperfusión o el hecho de restablecer en algunas ocasiones pudiese también ser perjudicial en el momento en que dado que la reperfusión va a aportar abundantes oxígeno, si se quiere molecular, ellos van a combinarse con esos radicales libres y van a formar a las especies reactivas de oxígeno, de tal manera que muchos mediadores intervienen en este proceso, muchas lesiones se pueden, digamos, producir como consecuencia de este tipo de situaciones. Entonces, son dos de las principales causas que pueden ser o que se encuentran asociadas justamente a los procesos por necrosis. Ahora, vamos a hablar de, digamos, de los patrones que se pueden presentar en las necrosis. O, si lo quiere llamar, algunos subtipos que podemos encontrar normalmente enmarcados en la necrosis. Vamos a comenzar narrando o indicando en el caso de las necrosis, en la necrosis coagulativa. Cuando hablamos de la necrosis coagulativa, tenemos que hacer mención de que es, digamos, desde el punto de vista conceptual, es un concepto morfológico que normalmente implica modificaciones o alteraciones microscópicas
que logran aparecer en las células muertas o que están bastante desahuciadas. Como aspecto esencial de la necrosis o la necrosis coagulativa, nos vamos a encontrar que el citoplasma se va a ver, histológicamente hablando, mucho más eosinófilo de lo habitual. Pero el núcleo, a su vez, va a tener normalmente una cromatina con agregados y luego una redistribución a lo largo de lo que sería la membrana nuclear. En este caso particular, nos vamos a encontrar que después de estas alteraciones, tanto citoplasmáticas como desde el punto de vista del núcleo, vamos a encontrarnos con tres alteraciones morfológicas. Dentro de esas tres alteraciones morfológicas pueden ocurrir una pignosis, puede ocurrir una cariorexis y puede ocurrir una cariolisis. En el caso particular de una pignosis, normalmente el núcleo se va a hacer mucho más pequeño y en este caso particular adquirirá una coloración basófila bastante intensa en la medida que normalmente la cromatina sigue integrando o sigue generando la formación de estos agregados. En el caso de la cariorexis, normalmente ese núcleo pignótico va a llegar un momento que se va a fragmentar y se convertirá, por supuesto, en unas partículas o unos fragmentos mucho más pequeños que terminan finalmente, dispersándose a lo largo del citoplasma o a nivel citoplasmático. Y en cuanto a la cariólisis, vamos a encontrar que ese núcleo pignótico, una vez puede también, extruirse de la célula o de manera particular puede manifestarse con una pérdida progresiva, por supuesto, de la tinción de cromatina. Noten que en el caso particular de la necrosis coagulativa existirán unos cambios que son ultraestructurales inicialmente en esa célula. Esos cambios ultraestructurales son consecuencia de, las alteraciones afectaciones del retículo endoplasmático, afectaciones de la disgregación, por ejemplo, de los ribosomas. Puede ocurrir también la tumefacción y las calcificaciones desde el punto de vista de las mitocondrias. El hecho de que normalmente, luego de un momento en donde se generen todas estas alteraciones, vamos a tener como consecuencia que normalmente las distintas células o enzimas más bien que se encuentran a nivel celular comienzan a favorecer una destrucción y a partir de allí se induzca a una respuesta de tipo inflamatoria. En el caso particular de aquellos tejidos, en el caso particular de la necrosis coagulativa, fíjense que hay un aspecto interesante. Normalmente hay una conservación, aunque sea inicialmente, cuando hablo inicialmente, hablo incluso de días, de todo lo que es la arquitectura de la base del tejido. En un primer momento puede, conservarse. Pero también ocurre en la necrosis coagulativa un reclutamiento importante de células inflamatorias, de leucocitos, en ese foco donde se está generando normalmente la necrosis. Y las células muertas, de cierta manera, van a ser digeridas o eliminadas o fagocitadas por las distintas enzimas lisosómicas de los leucocitos. Recuerden ustedes que cuando probablemente hablaron en fisiología hematopoyética, de pronto, o cuando vieron hematopoiesis o cuando vieron las distintas líneas sanguíneas, normalmente nosotros encontramos unos leucocitos agranulocitos y unos leucocitos granulocitos. Esos leucocitos granulocitos, fíjense que se le conocen así por la presencia importante de gránulos a nivel citoplasmático. Y esos gránulos no son más que, retículos lisosomas que particularmente contienen una cantidad importante de enzimas degradativas. Entonces, en el caso de la necrosis coagulativa, uno de los aspectos fundamentales es el reclutamiento de leucocitos en el lugar de la lesión y normalmente es, como se la he mencionado, muy característica de aquellos procesos que cursan con infarto, es decir, esas áreas de necrosis asociadas con procesos isquémicos. Fíjense, en lo que tenemos en esta imagen es justamente un infarto renal, justamente que lo estamos viendo en amarillo, esto que estamos observando en esta zona, a nivel, por supuesto, renal, y vemos que es una área que inicialmente permite la conservación de la arquitectura base del tejido.
pero que hay una importante cantidad. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis histológico, fíjense cómo, si usted tiene la oportunidad de detallarlo, fíjense cómo da la impresión que hubiesen o se presentaran normalmente dos estructuras completamente diferentes. Fíjense, de un lado tenemos las estructuras normales, los glomérulos con sus distintas porciones, y fíjense cómo hay una pérdida muy importante de esa arquitectura que encontramos del lado izquierdo. Es decir, cómo en el área normalmente infartada, en el área donde normalmente está ocurriendo una lesión isquémica, comienzan a verse esos cambios desde el punto de vista microscópicos y que son compatibles por una interrupción normalmente del riego sanguíneo y por supuesto del oxígeno y los demás componentes que son transitados a través, por supuesto, de la sangre. Entonces, estas son algunas de las características esenciales de la necrosis coagulativa. Fíjense en esta imagen. Esta es una imagen justamente muy, digamos, muy diciente desde el punto de vista en que vemos una necrosis coagulativa del lado izquierdo, que está marcado como letra A, nos representa lo que es, digamos, los miocitos, digamos, de un corazón normal. Esos miocitos tienen unos núcleos y unas estrías bastante claras. Póngale un poquito de esta imagen, hay unos puntitos un poco más oscuros que van a denotar justamente los núcleos. Sin embargo, en la imagen que usted observa en B, hace referencia al corazón de un paciente que normalmente ha sufrido o ha padecido de un infarto agudo de miocardio. Si usted de pronto se detalla o observa, puede ver células necróticas que van a ser muy eosinófilas. Y hay algo muy puntual con respecto o cuando logramos hacer una comparación con la figura la figura A, vemos que las células han perdido un núcleo, lo que quiere decir que estamos frente a un proceso justamente o a una de las consecuencias que se pueden presentar, que se presentan habitualmente cuando estamos frente a lesiones isquémicas o áreas donde hay una necrosis de tipo isquémica. Entonces, a esto nos referimos a que se llama doctores con necrosis coagulativa. Vamos a hablar ahora de otro tipo de necrosis. Vamos a hablar de la necrosis por liquefacción. Normalmente en la necrosis por liquefacción, ¿qué sucede? Doctor, hay un momento que cuando normalmente la rapidez con que se da la destrucción de las células necróticas es más elevada o superior a la capacidad de reparación que puedan tener las células. Hombre, lo que va a resultar de allí es un tipo de necrosis que conocemos como necrosis por liquefacción. Quiere decir que si nosotros disolvemos o eliminamos o digamos, sí, se disuelve la palabra correcta, esas células necróticas por encima de la manera como se pueden llevar a cabo los procesos reparativos. En ese momento no vamos a referir, digamos, apuntando a la necrosis, la que conocemos como necrosis por liquefacción. La necrosis por liquefacción como característica esencial tenemos que es asociada a procesos infecciosos bacterianos y también sobre todo los procesos infecciosos relacionados con hongos. Acá tenemos que en el caso de la necrosis por liquefacción, los leucocitos polinucleares generan una reacción inflamatoria de tipo agudo, sencillamente por digamos, la cantidad de células que se encuentran en estado de muerte, por supuesto, y que normalmente en el caso particular, consecuencia de haber infiltrado células que se preparan la masa aguda, que por lo general va a estar asociado a esos procesos infecciosos de origen bacteriana. Entonces, el hecho de que ocurra una respuesta a esos procesos de origen bacteriano se va a producir mucho más rápido de lo que se la celular, pero también a contribuir mucho a la disminución del tejido. ¿Qué es lo que resulta de esa respuesta a esa infección bacteriana y a esa muerte de células por la disminución del tejido? Hombre, ocurre que uno de los puntos finales va a ser ciertas sustancias. En este caso, pues, un tejido que normalmente, digamos, cuando lo hacemos fundamentalmente de la forma
proceso va a estar debilitado los sistemas moleculares zonas de la molecular a la acción de esa potencialización. En el caso particular, vemos entonces las muertes serán heridas y ese tejido logra un proceso de transformación y de transformación lo hace una masa más viscosa, líquida, un aspecto que puede dar un aspecto somatoviolento, que es justamente el material lento o bus que normalmente conocemos. Ahora, no te fijemos en la fotografía inferior izquierda. Ahí estamos observando la necrosis por imperfección, pero a nivel de la piel. Digamos que en este caso particular, esa cantidad de picos que logro identificar se refiere a una importante cantidad de leucocitos y moléculas que se encuentran presentes en el tejido. De tal manera que la necrosis por liquefacción va a haber una infiltración sobre el gran grado de polimoleculares y tantas células justamente atraídas entre otras cosas como consecuencia de invasión de microorganismos, particularmente bacterias, pero obviamente células que han muerto y se necesitan o ameritan justamente una respuesta. En el caso de la fotografía de la derecha, hace referencia a un punto de lesión o de solución de tejido, particularmente en un de tipo cerebral. Entonces, a medida que la necrosis por liquefacción, vamos a encontrarnos fundamentalmente asociadas a procesos infecciosos, muy particularmente de origen infeccioso, en algunas ocasiones de tipo mímico. Hay otro tipo de necrosis apreciado, doctores, y es fundamentalmente la necrosis gaseosa. Cuando hablamos de la necrosis gaseosa, digamos, para ustedes puede ser, digamos, fácil de reconocer, en el sentido de que la necrosis gaseosa se produce sobre todo asociada esencialmente a una infección tuberculosa. En el caso particular de estas infecciones por tuberculosis, muchas de las células, por ejemplo, van a caracterizarse por mantener lo que tiene que ver, esas células que ya han muerto, van a tener por desechos eosinófilos amorfos, granulares, y van a dar un aspecto característico. Y ese aspecto de color blanco grisáceo que ustedes observan en las imágenes inferiores, blandos, friables, que dan la impresión como si fuese un grumo que eso, por eso se recibe el nombre normalmente de necrosis gaseosa. En este caso particular, las lesiones por tuberculosis pues van a generar lo que comúnmente llamamos los granulomas o los famosos tubérculos, y que en el centro de esos granulomas o esas áreas blancas, grisáceas, blandas, friables que vemos en las imágenes de la diapositiva, son áreas o son, digamos, zonas que van a tener, si la analizamos microscópicamente, una cantidad importante de células mononucleares que van a intervenir justamente en estas reacciones inflamatorias de tipo crónico. En este caso, justamente, a diferencia por lo menos de la necrosis coagulativa, en el caso particular, las células necróticas normalmente en los granulomas tienen un aspecto fundamental, y es que modifican o pierden todo lo que tiene que ver este contorno celular. Y a diferencia de la necrosis por liquefacción, fíjense que no desaparecen por lisis. Entonces, ¿qué tenemos? Hombre, en la necrosis, fíjense esta imagen bastante interesante. Esta imagen que nos evidencia justamente un nódulo linfático tuberculoso. Lo que estamos viendo allí, digamos, dentro de este proceso de muerte de esta necrosis gaseosa, de este nódulo linfático, vamos a ver un nódulo linfático con un proceso activo, por supuesto, de infección por tuberculosis, y esas zonas que usted logra percibir, digamos, rosadas, irregulares, donde normalmente se indica la flecha. Vamos a ver justamente que hay una cantidad importante de linfocitos, específicamente cuando ampliamos la imagen, que es esta zona de esta imagen ampliada. Vemos, por supuesto, linfocitos, los granulomas que se forman en la zona periférica. Si usted lo ve aquí, toda esta zona periférica de las áreas necróticas, va a haber muchos macrófagos, sobre todo macrófagos epiteloides, células gigantes multinucleadas, de Langerhans, que normalmente van a favorecer o hacen parte
digamos, de este tipo de procesos en donde una de las características esenciales tiene que ver, primero, el hecho de que la necrosis gaseosa va a ser característica de la tuberculosis y que, digamos, es mucho menos común en otros entornos. Lo que quiere decir entonces también la importante cantidad de células mononucleares que van a encontrarse acumuladas en estos procesos o en los tejidos, digamos, directamente afectados. Entonces, esa es, apreciados doctores, la necrosis gaseosa. Vamos a ver otro tipo de necrosis, y es una necrosis también bastante fácil de identificar para ustedes, sobre todo desde el punto de vista conceptual, porque la necrosis grasa, o es la necrosis grasa, la necrosis grasas tiene un aspecto, y es que específicamente afecta a lo que sería el tejido adiposo y bastante asociado justamente a una pancreatitis o a un traumatismo. Digamos, el rasgo muy particular, muy específico que vamos a hallar en la necrosis grasa tiene que ver con la presencia de triglicéridos en el tejido adiposo. En el caso, por ejemplo, en las grasas peripancreáticas, normalmente todo este proceso va a favorecer, digamos, la participación de las enzimas digestivas y que de una u otra manera comiencen a liberar, digamos, o a favorecer una activación fuera de las células, y estas enzimas logran digerir, digamos, el propio páncreas, y de tal manera que también logran afectar a todos esos tejidos, digamos, vecinos. Entonces, uno de los aspectos fundamentales, fíjense la imagen que usted ve, sobre todo del lado derecho, en una necrosis grasa, pues vamos a ver, en el caso particular se trata de un tejido adiposo peripancreático, que normalmente de un paciente que ha tenido o que padece una pancreatitis aguda. Entonces vamos a observar, por ejemplo, esas lesiones que dan, digamos, un aspecto normalmente como jabones de calcio, y que se observan como unos depósitos que son de tipo anormal, si se quiere. Lo vemos sobre todo en esta zona izquierda de la fotografía, y que muchas veces también microscópicamente van a aparecer, si se puedo mirar aquí, van a aparecer lo que tiene que ver con adipocitos necróticos, que vamos a encontrar muchas veces lo que tiene que ver o localizándose de manera también periférica. Entonces, fíjense, un tipo de muerte celular que tiene un aspecto fundamental y particular, y es que logra afectar al tejido adiposo, y bastante común en los procesos traumáticos, pero también de pancreatitis. Fíjense que sin necesidad de microscopio, normalmente en el caso particular de una necrosis grasa, macroscópicamente hablando, van a aparecer como unas zonas, unas áreas, normalmente blancas, irregulares, que van a estar presentes justamente casi que incrustadas en el tejido adiposo. Digamos el resto normal, pero esas zonas o esas áreas blanquecinas que logramos normalmente identificar son un rasgo característico normalmente de la necrosis grasas. Muchas veces también este tipo de necrosis la podemos ver a nivel también de la mama. Puede aparecer muchas veces a nivel de la mama, sobre todo luego de un traumatismo, pero también puede aparecer en muchas ocasiones asociadas con procesos tumorales, sobre todo si existen o son procesos tumorales que conllevan a la generación de procesos de calcificación. Entonces, esta es la necrosis grasa, apreciados doctores, como se lo dije, un tipo de necrosis bastante característica, sobre todo por los tejidos o el tejido que afecta. Pasemos ahora, por favor, a la necrosis de tipo fibrinoide. Cuando hablamos de la necrosis de tipo fibrinoide, estamos, digamos, indicando un tipo de necrosis en donde ocurre una alteración de los vasos sanguíneos. Normalmente vamos a encontrar que en una alteración de vasos sanguíneos, normalmente la fusión y la acumulación de proteínas plasmáticas van a hacerse, favorecen normalmente que las paredes de estos vasos sanguíneos adquieran una tensión bastante intensa, sobre todo con eosina. Lo que quiere decir que muy posiblemente vemos aquí, o
Muy particularmente vemos aquí, en el caso de una arteria muscular bastante inflamada, sobre todo de un paciente con artritis sistémica, y esa zona de necrosis muy eosinófila, homogénea, muy delimitada, normalmente a nivel vascular, es uno de los aspectos fundamentales de la necrosis fibrinoide. Entre otras cosas, fíjense que ahí o simula como si existiese una acumulación importante de fibrina alrededor del vaso sanguíneo. Normalmente muchas de estas proteínas plasmáticas logran acumularse y logran, si se quiere, ubicarse en lo que tiene que ver con las alteraciones subyacentes que pueden presentar los vasos sanguíneos. De tal manera que si este tipo de necrosis no es subsanada, puede constituir normalmente a una necrosis o degradación de la pared vascular. De tal manera que la necrosis fibrinoide como aspecto fundamental la vamos a ver, por supuesto, que asociada justamente a vasos sanguíneos. Vamos a ver asociada justamente a una acumulación importante de proteínas plasmáticas, de allí la coloración intensa que se identifica, sobre todo con eosina, y vemos que hace referencia a una necrosis fibrinoide. Ahora bien, hay un tipo de necrosis, apreciados doctores, que es la necrosis, hay un tipo de necrosis, los que tuvieron la oportunidad probablemente de, de hacer una lectura previa, pudieron haberse encontrado con una necrosis muy particular, que es la necrosis gangrenosa. ¿Qué pasa con la necrosis gangrenosa? En el caso de la necrosis gangrenosa, vamos a, digamos, o estamos fundamentalmente haciendo referencia a un tipo de necrosis o un tipo de patrón, si se quiere, clínico. Lo que quiere decir que la necrosis gangrenosa, también como en algunos libros los puede encontrar relacionados como gangrena gaseosa, digamos, es una forma muy particular de muerte tisular, que normalmente en donde va a ocurrir, por supuesto, una descomposición rápida de los tejidos. Muchos de ellos también asociados a los procesos infecciosos, en el caso particular, procesos infecciosos particularmente de bacterias, un suministro, por ejemplo, de sanguíneo deficiente, traumas, participación del sistema inmunitario, sobre todo. Entonces, dentro de esta necrosis, que es un patrón mucho más clínico, algunos patólogos no les encanta mucho nombrarla, pero sin embargo, cuando usted va al libro o visita Robin, usted se encuentra normalmente también descrita el patrón de necrosis gangrenosa. La necrosis en este caso gangrenosa puede dar o puede tener lugar, digamos, en cualquier parte del organismo. Sin embargo, en lo que son algunos órganos de tipo abdominal o en algunas áreas con un suministro sanguíneo bastante comprometido, pues también van a estar presentes. Entonces, todo va a depender en este caso particular de la severidad y, por supuesto, la progresión que ella pueda tener y el tratamiento, más bien, digamos, la manera como pueda ser abordada, específicamente teniendo en consideración los daños histológicos que pueden estar generando. Ahora, dentro de la necrosis gangrenosa, usted la asocia con qué tipo de necrosis. Es una pregunta. O sea, ¿cuáles son los aspectos que pueden condicionar a que aparezca una necrosis gangrenosa? Hemos nombrado algunas. Hemos nombrado procesos infecciosos bacterianos, que es quizás una de las causas más comunes. El hecho, por ejemplo, de algún tipo de cirugías, de heridas, procesos isquémicos, una falta o reducción del suministro sanguíneo. En el caso, por ejemplo, de pacientes diabéticos, digamos que no tienen un adecuado control, muchos procesos, por ejemplo, como quemaduras, pueden también favorecer un crecimiento importante bacteriano. El hecho de una inmunosupresión, de traumas, estados sobre todo de lesiones, digamos, por
cualquier tipo de lesiones traumáticas que favorezcan la presencia importante de bacterias. Entonces, son muchos los factores, doctores, que pueden llegar a provocar, por supuesto, una necrosis, en este caso de tipo gangrenoso. Ahora bien, vamos a pasar a... ahora a pasar a otro tipo de muerte celular, y es la muerte celular por apoptosis. Vamos a ver que esta es la muerte este es el tipo de muerte que a ustedes más les encanta. Vamos a ver aquí a quién tengo en lista. Y aquí bueno para aprovechar y llamar a lista. Vamos a llamar a lista Aguilar Ramírez. Naranja agria. Profe, disculpe que le interrumpa, la compañera Aguilar Ramírez está con la compañera Luisa Herrera, si no es que ellas viven juntas, entonces para estar conectadas las dos van a interferir. ¿Para estar aquí? No lo entendí. O sea, si están conectadas las dos van a interferir porque se va a escuchar el de la una y se va a escuchar el de la otra. No, que hablen, si esa interferencia es momentánea. Que hable Aguilar. Aguirre. Altamar. Presente, profe. Álvarez. Profe, soy María Ángela, solo que estoy conectada desde el mismo teléfono de Michelle Villa. ¿Y usted qué apellido es, doctora? Yo Profe. soy Álvarez. Mire, vamos a hacer una cosita, escúchenme bien. Yo voy a llamar. Quien no me conteste no pasa nada. Al final vuelvo y llamo. Pero no me interrumpa si yo lo llamé a usted y usted no contestó. Al final yo vuelvo y llamo a los que ya le puse la falta, para que no interrumpa a quien ya llamé. Por lo tanto, esté atento. Para apenas nombre, chácate, usted habla. Si no, le tocó al final. Voy a volver a llamar. Aguilar. No está Aguilar. Aguirre. No está Aguirre. Altamar. Presente, profe. Okay. Álvarez. Profe Álvarez. Presente, profe. Si usted me dice presente y yo no estoy llamando sino a otro, no me lo diga, porque si ya lo pasé, usted queda para el final. No se esmere si yo lo llamo a usted y no contesta. Al final vuelvo y lo llamo. Arredondo. No está Redondo. Benítez. Muy bien. Blanquicet. Presente, doctor. Bustamante. No está Bustamante. Campuzano. Presente. Crawford. Presente. Cruz. No está Cruz. Tangón. Presente. Del Castillo. Presente, profe. Durán. Presente, profe. Erazo. Presente, profe. Gómez. Presente. Huaqueta. Presente. Erazo. Presente. Hernández, caballero. Presente. Herrera. Áñez. No está Herrera. Lara. Presente. López. Presente. Maldonado. No está Maldonado. Mendoza. No está Mendoza. Molina. Presente. Orozco. Presente, profe. Ortega. Presente, profe. Oyola. Presente, profe. Patiño. Presente. Pérez. Bolaño. Presente. Pinzón. Presente. Quintero. Presente. Rodríguez de Luque. Presente. Rodríguez Nieto. Presente. Rodríguez Víctor. Presente, profe. Salcedo. No está Salcedo. Salón. Presente, profe. Suárez. Presente. Tobillo. Presente. Triviño. Presente, profe. Velázquez.
Presente. Villalba, Presente. Villa, Presente. Viloria. Presente, profe. Ok. Profe, yo estaba esperando que usted llamara porque cuando usted me llamó se me cortó la señal. Te Sí, no se disculpe. preocupen, yo al final de la clase, al final. Ah, bueno, listo. Acosta, Oñate. Almina Álvarez, Benavides. Presente, profe. Álvarez Contreras. Presente, profe. Álvarez Toapanta. Presente, profe. Amás Presente, profe. Barrios. No está Barrios. Bermúdez. No está Bermúdez. Bolaño. Presente, profe. Calvo. No está Calvo. Presente, profe. Maya. Sí estoy, aquí estoy. Cárdenas. Presente, profe. Castro. Presente, profe. Charris. Presente, profe. Del Becho. No está Del Becho. Domingo. Presente, profe. Gómez Caguana. Presente, profe. Gómez Navarro. No está Gómez Navarro. Guzmán. Presente, profe. Herrera. Presente, profe. López Benítez. Presente, profe. López Zapata. No está López Zapata. Marrugo. Presente, profe. Martínez Fragoso. Molina. No está Molina. Niebles. Presente, profe. Arodi. Presente, profe. Peralta. Presente, profe. Pérez Fragoso. Presente. Entero Pérez. Presente. Rivas. Rodríguez González. Presente. Presente, profe. Rojas. Presente, profe. Romero. No está Romero. Ruiz. Presente, profe. Tapia. Presente. Vargas. Presente. Vergara. No está Vergara. Villa. Presente, profe. Ok. Bueno. Profe, Profe. qué pena. No se preocupen, lo que yo no llamé, no se preocupen, no se preocupen. ¿Dónde está Aguilar Ramírez? Profe, aquí estoy. Bueno, doctora Ramírez, coménteme, ¿qué entendió usted por necrosis coagulativa? Profe, yo no estuve en la clase. Ahí entonces, doctor. Va pisando abajo, doctor. Aguirre. Nadie Aguirre, nunca vino Arredondo. En Castillo, ahora van a venir que estaba el internet dañado, que no sé qué, mejor dicho. Bustamante. Tampoco. Doctor Castillo, ¿me está escuchando? Sí, profe, lo estoy escuchando. Bueno, ya está haciendo usted testigo que aquí estamos llamando y la gente, ¿sí me están teniendo?
Cruz Martínez. Naranjal, Cruz Martínez. Herrera Áñez. Naranjal. Maldonado. Mendoza. Salcedo Ruiz. Naranja agria. Acosta Oñate. Naranja agria. Barrios Puello. Naranja agria. Bermúdez Mendoza. Aquí estoy, profe. Bueno, doctor, cuénteme qué entiende usted por necrosis grasa. ¿Cuáles son los aspectos distintivos característicos de la necrosis grasa? Profe, la necrosis grasa básicamente es que las enzimas empiezan a liberar triglicéridos. ¿Conducen a qué? A liberar ácido graso y triglicéridos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué tejido afecta normalmente la necrosis grasa? ¿Qué tejido se ve afectado? El tejido graso y el tejido muscular. No, tejido graso, quédese ahí porque no la embarre. Tejido adiposo, por eso se llama necrosis grasa. ¿Vio? Ahora, usted mismo, doctor, ¿cuáles son las presentaciones más típicas o se deben fundamentalmente a que la necrosis grasas? ¿Cuáles son las causas más comunes de necrosis grasa? Profe, eso no lo recuerdo. Ok, muy bien. ¿Usted es Bermúdez? Andrés, sí. Ok, muy bien, doctor. Bueno, Del Bescio. Doctora Del Bescio. No vinió, dijo un estudiante. No vinió. Gómez Navarro. Nada de Gómez Navarro. Se le fue la luz a Gómez Navarro. López Zapata. Nada, se le fue la luz a López Zapata. Molina. Nada. Ortiz Molina. Son lo que son primos. Palma. Presente, profe. Palma. Normalmente, cuando nosotros estuvimos abordando la necrosis gaseosa, ¿cuál normalmente es la característica fundamental de la necrosis gaseosa? Pues, profe, según entendí, también lo poco que me acuerdo, es que, o sea, esa se produce más que todo en infección tuberculosa. ¿Y cómo es que se llama? En ella también aparecen como una especie como de grumos, o sea, parecían como de queso, que de ahí viene más o menos, o sea, que de ahí es que se proviene el nombre, pues, de necrosis gaseosa. Muy bien, eso es correcto, doctor. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, señora. Profe, usted ahorita llamó a la compañera Valery Molina. Ella me comentó que se encuentra en una cita médica, entonces supongo que ahora estaría en la cita médica y por eso no pudo contestar. Ok. Gracias, doctora. Romero Martínez. Nada. Y Vergara Sánchez. Bueno. ¿Alguien más
Yamei no está, aparte de los que ya. Bueno, listo. Bueno, doctores, vamos a continuar justamente con, apoptosis. Fíjese, la apoptosis, cuando normalmente nombramos la apoptosis, inmediatamente usted ya tiene casi que de manera mecánica la respuesta. Cuando hablamos de apoptosis, inmediatamente usted denota que es un tipo de muertes celulares donde normalmente se logra la activación de distintas enzimas que son capaces de degradar el ADN, por supuesto de la propia célula, pero también consigue la degradación de distintas proteínas nucleares y también citoplasmáticas. En el caso particular de la apoptosis, doctores, como muerte celular, la apoptosis también se puede producir por distintos estímulos. Algunos estímulos pueden provenir de la parte externa o extracelular, pero otros estímulos también pueden provenir de la parte intracelular. En este caso, ya sea intra o extracelular, normalmente va a haber una serie, digamos, de cascadas de señalización que favorecerán que normalmente la célula pueda morir de una manera, si se quiere, mucho más organizada en comparación con los procesos por necrosis. En el caso particular de la apoptosis, vamos a encontrarnos de que la organización como ella morirá, antes de mencionar las causas, fíjense, la imagen histológica nos muestra mucho algo bastante interesante, y es que la organización como se da esta muerte celular va a favorecer normalmente que los núcleos se fragmenten o se encuentren picnóticos. Incluso muchas veces algunas células alrededor de las células que están muriendo por apoptosis pudiesen ser células viables o células que no tienen ningún tipo de alteración. Sin embargo, en el caso particular, la apoptosis es un mecanismo de muerte celular que afecta normalmente a las células de manera individual o a un grupo, si se quiere, pequeño de células, mientras que en el caso de la necrosis suele afectar a unas zonas o a unas áreas, si se quiere, mucho más grandes de células. Dentro de los rasgos quizás muy particulares que nos vamos a encontrar en estas células que vemos señaladas con las flechas negras en la imagen inferior derecha, vamos a encontrarnos de que hay unos rasgos muy esenciales de las células apoptóticas, y es el hecho de que ocurre condensación, fragmentación normalmente del núcleo, pero también va a haber una segregación de las distintas organelas citoplasmáticas en distintas regiones de una manera, si se puede decir, independiente. Puede haber también la formación de las bullas citoplasmáticas, puede haber también, digamos, una organización en cuanto a la compactación de las membranas plasmáticas, y en este caso particulares, los distintos fragmentos celulares pueden encontrarse rodeados por una membrana, lo que denota o indica, apreciados doctores, que en el caso de la apoptosis ya nos convertimos justamente en un proceso mucho más organizado, en donde incluso se llevan a cabo, o digamos la fase final de todo este proceso es contribuir a la formación de lo que llamamos cuerpos apoptóticos. Sin embargo, la apoptosis presenta distintas causas. Dentro de las causas de la apoptosis encontramos apoptosis o en situaciones fisiológicas, o también encontramos apoptosis en situaciones patológicas. Por ejemplo, en situaciones fisiológicas es bastante interesante porque mediante la apoptosis, o la apoptosis más bien, se puede llevar a cabo, digamos, como consecuencia de una destrucción programada de células que han cumplido digamos, su proceso en lo que tiene que ver con la formación de estructuras o durante la embriogenia. Es decir, en el caso particular de la apoptosis como muerte celular, fíjense, muchas veces se llega a formar, por ejemplo, una estructura, un órgano, y digamos, durante esa embriogenia o el desarrollo, por supuesto, fetal, y vamos a encontrar que muchas estructuras van a desaparecer sencillamente por una razón fisiológica. En algunas ocasiones, por ejemplo, vemos algunas
no sé si cuando usted vio, cuando usted en qué semestre vio embriología. En segundo. En segundo semestre. Segundo. En segundo semestre. Muchas veces, por ejemplo, en algunas estructuras, normalmente como es el caso de los ovarios, mujeres, en el cerebro, muchas veces hay una sobrepoblación de células para formar todo lo que son estas estructuras. Y luego ellas terminan, de cierta manera, desintegrándose o muriendo por apoptosis. También el hecho de que, por ejemplo, cuando se están formando las interdigitaciones o esa zona entre los dedos, para no solamente los dedos de las manos y los pies, hay unos pliegues, no sé si usted se ha dado cuenta, en algunas ocasiones nuestros dedos van a estar en algún momento de la formación como si se quiere unidos, pegados. La apoptosis, por ejemplo, entra mucho a, digamos, a facilitar la desaparición de esos tejidos que están entre cada uno, lo que llamamos como tejidos interdigitales, y esto va a favorecer, entre otras cosas, dar lugar a los que son los dedos de las manos, pero también los dedos de los pies. Por ello es que normalmente esos tejidos que quedan entre, digamos, dedo y dedo, porque al inicio tenemos como una fusión, nuestras manos parecieran que estuviesen fusionadas, y ese tejido que queda entre cada uno de los dedos, pues básicamente va a ser eliminado justamente mediante apoptosis. En ocasiones, normalmente en el caso particular de muchos tejidos como la mucosa gástrica, la epidermis, las células, pues por supuesto progenitoras, que continuamente se están dividiendo, pues también llegarán a morir por apoptosis, justamente para evitar la superpoblación de estas células en los distintos compartimientos celulares, en donde de manera excesiva ya ellas no van a ser útiles porque sencillamente han logrado obtener el tamaño normal de los distintos órganos. Entonces, digamos que la apoptosis participa en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo fetal, y por supuesto eso es un aspecto desde el punto de vista fisiológico. Pero también podemos involucrar, o más bien podemos asociar la apoptosis con la involución de tejidos dependientes de deprivaciones normalmente hormonales, o en aquellas células que han cumplido, como lo hemos mencionado, su finalidad útil, o incluso aquellas células que pueden ser inducidas normalmente como linfocitos T. Fíjense que la apoptosis también favorece lo que sería la eliminación de estructuras, en el caso particular, por ejemplo, células que son un poco más obsoletas. Es decir, una vez queremos mantener el tamaño y la función de los órganos en lo que corresponde, pues normalmente estas células también, o muchas células van a morir por medio de la apoptosis. En el caso particular, fíjense que podemos, si se quiere, mencionar que durante no solamente el proceso de embriogénesis, en el caso, por ejemplo, de la eliminación del tejido interdigital, pero también hay unos casos muy particulares cuando se están formando los arcos aórticos. Normalmente en la formación de los arcos aórticos, la apoptosis favorece la eliminación de arcos aórticos que pueden llegar a ser múltiples, y que en este caso particular los van a transformar posteriormente en lo que son nuestro sistema circulatorio, pero ya mucho más organizado. Ahora, como ya usted ha podido constatar, la apoptosis no solamente se encuentra en situaciones fisiológicas, también la podemos encontrar asociada a situaciones patológicas. Fíjense en el caso de un daño en el ADN, fíjense en la acumulación de proteínas mal plegadas, pero también en lesiones celulares que pueden ser sujetas a distintos procesos infecciosos. En este caso particular, normalmente las células, digamos, con este tipo de lesión, pueden eliminarse a través de la apoptosis, entre otras cosas porque presentan, en el caso del daño del ADN o proteínas mal plegadas, pudiesen llegar a ser peligrosas, por lo que si se continúan multiplicando, seguirán transmitiendo los errores que con ello vienen. Pero también la apoptosis, de cierta manera, favorece el control de la población celular. Por eso entonces decimos que se contribuye, o más bien contribuye la apoptosis como muerte celular, a la depuración excesiva de diversos tipos de células. Ocurre mucho, por ejemplo, en el caso de las neuronas del sistema nervioso globalmente. Ahora,
Fíjense entonces que, de cierta manera, gracias a la apoptosis tenemos, si se quiere, un equilibrio en el número de células de los órganos que normalmente responden, digamos, a las hormonas, como mencionamos hace un instante. Por ejemplo, en el caso, muchas veces, por ejemplo, lo que sucede con la regresión de la hiperplasia de la lactancia, de la mama, una mujer cuando deja de amamantar a su hijo. ¿Qué es lo que va a suceder normalmente? Posteriormente pues va a haber una reducción importante y muchas de estas células que respondieron a un estímulo trófico, como es el caso de las hormonas, pues van a morir sencillamente por la deprivación de las hormonas. Por ejemplo, en el caso de muchas células, muchas células normalmente en el caso del endometrio, sobre todo cuando son mujeres posmenopáusicas. Recordemos cuando veíamos adaptaciones celulares, particularmente en el caso de la atrofia, muchas mujeres posmenopáusicas van a sufrir una atrofia del endometrio, sobre todo cuando cesa fundamentalmente un estímulo hormonal. Entonces muchas células morirán por esa deprivación hormonal. En el caso particular también de nosotros, los hombres, fíjense que digamos en todo lo que tiene que ver con la gametogénesis, nosotros normalmente producimos una cantidad importante de espermatozoides, pero llegará un momento que por efectos intrínsecos o algunas veces también daños externos, puede haber una destrucción importante de espermatozoides que puedan morir por apoptosis y que indiscutiblemente también pudiesen contribuir a casos de infertilidad masculino, justamente por el exceso de apoptosis en los espermatozoides. En las mujeres, por ejemplo, sucede algo bastante particular y tiene que ver con el hecho de que los ovocitos neonatales eventualmente puedan eliminarse también por apoptosis en un elevado porcentaje. Pero fíjense que en las situaciones patológicas, normalmente digamos que la integridad de todos nuestros tejidos va a depender mucho de que también nuestro organismo sea capaz de eliminar células que son dañadas, de tal manera que si hay un daño del ADN, pues habrá un error que sin lugar a dudas puede ser transmitido o puede ser, si se quiere, multiplicado. Entonces, en estas situaciones también la apoptosis nos va a favorecer todo lo que tiene que ver con los procesos, por supuesto, relacionados con daños o errores en la replicación del ADN. Ahora, también tenemos que la apoptosis, como lo decíamos hace un instante, la apoptosis pudiese convertirse también en una herramienta para lograr impedir la diseminación de los distintos procesos infecciosos. Normalmente, si en ocasiones hay el hecho de que se logren destruir células infectadas, de cierta manera también el cuerpo es un mecanismo para poder limitar la diseminación de muchos microorganismos, incluyendo virus, por ejemplo. Entonces, este mecanismo o este tipo de muerte celular, no solamente implicado en situaciones fisiológicas, sino también patológicas, de cierta manera nos logra proteger. Fíjense, estas distintas imágenes histológicas, otras por microscopía fluorescente, otras por microscopía fluorescente y a través de técnicas microscópicas diferenciales. Fíjense que vemos o que podemos identificar dentro de esos aspectos desde el punto de vista de la apoptosis. Vemos, por ejemplo, cómo hay una organización mucho más particular, una fragmentación en cuanto a los distintos componentes del núcleo, que va a ser mucho más organizado. Por eso habitualmente la manera tan organizada de la apoptosis nos lleva a decir o a indicar que en la apoptosis no hay o no se encuentra asociada a lo que tiene que ver con inflamación, como si lo vemos habitualmente asociado en el caso de la necrosis, en donde vemos habitualmente vemos la presencia más bien de procesos inflamatorios. Recuerden ustedes que la apoptosis hace parte del grupo de muerte celular justamente programada. Pero cuando usted dice apoptosis, muerte celular programada, listo, eso es correcto, eso obedece a la verdad, pero tiene que entender que no es la única, porque, por ejemplo, en el caso de muerte celular asociada por autofagia, en el caso de necroptosis, en el caso de piroptosis,
en el caso de anoikis, en el caso de nectosis, en el caso de pirosis, de entosis, son también tipos de muerte celular que también tienen un grado importante de programación. Entonces, a partir de ahora, sí, el concepto de muerte celular programada en apoptosis es correcto, pero debe tener en consideración que no son las únicas. Hay otros procesos de muerte celular que también implican de cierta manera un grado importante de programación. Ahora, hace un instante yo les mencionaba que normalmente la apoptosis tenía unos mecanismos. Esos mecanismos de la apoptosis pueden incluir lo que sería un mecanismo por vías intrínsecas, pero también por vía extrínseca. Normalmente cuando vemos la apoptosis como mecanismo por vía intrínseca, vamos a ver una estimulación que van a aparecer normalmente como consecuencia de situaciones estresantes o que son generadas por un estrés intracelular. Y en este caso particular, una de las estructuras o de las organelas celulares que cobran bastante relevancia es el papel que juegan las mitocondrias. Entonces, en la vía intrínseca va, digamos, a depender mucho del papel central que van a jugar las mitocondrias. Mientras que en la vía, si se quiere, extrínseca, vamos a encontrarnos que existirán o van a caracterizarse por la presencia de unos receptores, normalmente de membrana plasmática, requieren ser activados. Entonces, por eso también hablamos de que la apoptosis a través de la vía de señalización extrínseca normalmente implica la interacción de unos receptores con sus ligandos. Entonces, no se trata, también debo aclarar que no se tratan, digamos, de unas categorías rígidas, sino que normalmente para efectos de su estudio vemos cómo existen distintos mecanismos de señalización que pueden llegar a generar o inducir la apoptosis. Para llegar a apoptosis, incluso pueden entrecruzarse ambas vías o incluso generar un solapamiento de ambas vías. Lo que quiere decir que dentro de la apoptosis, y lo veremos vía intrínseca o vía mitocondrial, o el mecanismo vía los receptores de muerte o vía extrínseca, va a llegar a un punto, digamos, común. Y ese punto común va a ser la activación de las caspasas. Una serie en unas moléculas fundamentales para generar o inducir este tipo de muerte celular. Ahora bien, esa activación de las caspasas pues lleva a que consecuentemente se logre a participar justamente en la degradación de distintos componentes que hacen parte de la célula. Hoy por hoy, por ejemplo, se conocen, digamos, o se narran 14, al menos 14 familias, 14 tipos de caspasas, y que cada una de ellas, inclusive hasta más, y cada una de ellas van a participar de manera muy particular como moléculas de señalización durante este proceso de apoptosis. Ahora, vamos a comenzar hablando entonces de la vía mitocondrial o bien. Esta vía, vamos para que se ubiquen, voy a señalizar aquí, esta vía, estamos hablando de esta vía mitocondrial o vía intrínseca normalmente puede o desencadenarse por distintos tipos de señales o de reacciones. En este caso particular, a través de esta vía intrínseca existe la posibilidad de que ocurran o se desencadenen más bien como consecuencia de pérdida de factores de crecimiento, lesiones que puedan ocurrir en el ADN por radiaciones, toxinas, radicales libres, mal pegamiento de proteínas o estrés, normalmente a nivel de estrés de retículo endoplasmático, particularmente del rugoso. ¿A qué conlleva eso, apreciados doctores? Eso conlleva que sencillamente ocurra normalmente la activación de los sensores de las familias BCL2.
Eh, Sucede de manera quizás muy particular que el hecho de que se genere, digamos, la familia de Bessel II, si se quiere, se puede catalogar como un interruptor que regula la vida o la muerte de las células. ¿Qué sucede? Hombre, normalmente, una vez activados los sensores de la familia Bessel II, favorece o pueden favorecer normalmente a los efectores de esta familia, como son BAX y BAC, y estos a su vez estimulan a las mitocondrias para que liberen una sustancia bastante importante en este mecanismo, que es el citocromo C. El hecho de que normalmente se libere o las mitocondrias favorezcan la liberación del citocromo C va a favorecer, y de otras proteínas proapoptóticas, sin lugar a dudas, van a favorecer a que normalmente se logre la activación de unas caspasas que se llaman o se consideran caspasas iniciadoras. A partir de esas caspasas iniciadoras, estamos en este punto para que no se me pierda por favor, a partir de estas caspasas iniciadoras comienza la activación de unas caspasas ejecutoras. Estas caspasas ejecutoras son las que a su vez van a ser responsables de lograr la activación de distintas moléculas proteolíticas. Dentro de ellas, por ejemplo, las endosnucleasas, que van a favorecer de manera bastante interesante a la fragmentación nuclear. Al mismo tiempo, pues estas caspasas ejecutoras favorecerían lo que sería la destrucción o la rotura del citoesqueleto, y en este caso, pues por supuesto, una vez tanto la rotura del citoesqueleto como la activación de esas nucleasas van a contribuir a la formación de lo que se considera las bullas citoplasmáticas. Fíjense que en estas bullas citoplasmáticas, apreciados doctores, o se encuentra más bien la presencia de distintas organelas, de distintas estructuras que hacen parte de la célula que está en miras a morir. Y en ese orden de ideas, estas bullas citoplasmáticas van a disponer de unos receptores que están aquí, si usted lo logra apreciar, de estos receptores. Una vez, tanto por efecto, luego de la formación de las bullas citoplasmáticas y de su desprendimiento de la célula, formamos lo que son los cuerpos apoptóticos. Fíjense, ya estos cuerpos, digamos, una estructura mucho más que contiene en su interior, por supuesto, hasta distintas estructuras citoplasmáticas, con sus receptores o los ligandos fundamentales, porque son quienes van a favorecer, entre otras cosas, su unión con las células fagocíticas, y a partir de allí ocurre su degradación. Entonces, si repetimos esta vía mitocondrial, pues van a haber distintos factores que pueden desencadenar el hecho de que normalmente se lleven a cabo la activación de los sensores de la familia Bessel II. A partir de allí, pues estos sensores de la familia Bessel II van a favorecer, digamos, la activación de los efectores de la misma familia, y que a su vez favorecen que las mitocondrias logren liberar una sustancia como es el citocromo C. Una vez se libere el citocromo C por parte de las mitocondrias, esto favorecería la activación de las caspasas iniciadoras, que luego favorecen la activación de las caspasas ejecutoras, y a partir de allí se genera una rotura del citoesqueleto, pero también se induzca una activación de las endonucleasas. A partir de este punto, pues veremos indiscutiblemente, de un lado, la fragmentación del núcleo, pero también las roturas del citoesqueleto, y vemos cómo se va formando una bulla citoplasmática. Esta bulla citoplasmática, que más adelante se convertirá en los famosos cuerpos apoptóticos, contendrán, por supuesto, unos ligandos de receptores para que favorezcan o sean reconocidos por las células fagocíticas, y a partir de allí se dé la degradación de los distintos componentes. Ahora bien, fíjense que en la vía intrínseca hay unas moléculas que son fundamentales, y es el hecho de la liberación del citocromo C. Entonces ya el citocromo C se convertiría, apreciados doctores, como una molécula liberada que de cierta manera, si es liberada, pues se va a favorecer toda la destrucción de la célula. Entonces podemos hablar que la molécula o el citocromo C, digamos, es una molécula trascendental, sobre todo para la vía mitocondrial o vía intrínseca, porque denotaría una señal de supervivencia o una señal de muerte.
particularmente la vía intrínseca. Pero ahora, note, por ejemplo, que en este caso también podemos tener una vía de muerte celular que va a estar asociada a receptores, o fundamentalmente la interacción que se pueda dar entre un receptor y un ligando. Nos referimos fundamentalmente a la vía extrínseca o de receptores de muerte. En el caso particular de la vía extrínseca, vamos a necesitar de la interacción, por ejemplo, de las FAS o proteínas FAS y los receptores de factor de necrosis tumoral. Normalmente estos estímulos externos a través de los receptores de muerte normalmente favorecería justamente la activación o más bien la participación de proteínas adaptadoras que serían capaces de inducir a las caspasas iniciadoras para que luego estas caspasas iniciadoras dieran pie a la activación de las caspasas ejecutoras y allí o a partir de allí se dé la activación de las endonucleasas y se dé por supuesto una rotura del citoesqueleto y todo lo que hemos nombrado. Si ustedes, doctores, apreciados doctores, si ustedes pueden percibir, fíjense que hay un punto común tanto de la vía mitocondrial o intrínseca y la vía de los receptores o vía extrínseca, y es que ya sea por una activación o una interacción de receptor ligando, o ya sea porque existe, por supuesto, una actividad importante de las mitocondrias, ambos procesos, digamos, tienen un eje esencial y tiene que ver con favorecer normalmente la activación de las proteínas, como son las caspasas. Y a partir de esta activación de las caspasas, pues van a desencadenarse normalmente la activación de las caspasas ejecutoras y a partir de allí se puede llevar a cabo lo que tiene que ver con la activación de nucleasas y rupturas del citoesqueleto. Lo que quiere decir entonces que, fíjense, cuál importante normalmente sería o es el hecho de que se logren favorecer la activación de estas caspasas iniciadoras. Ahora, a partir de la activación de estas caspasas, apreciados doctores, fíjense que ambos procesos, como apoptosis, tienen las mismas características a partir de este momento. A partir de este momento, una vez se logren activar, sea que usted active o la célula active estas caspasas por una vía intrínseca o por una vía extrínseca, fíjense que estos aspectos que se dan a partir de su activación logran ser comunes a ambos tipos de mecanismos de muerte celular. Entonces, de un lado, fíjense cómo por la vía intrínseca citocromo C participa mucho, pero fíjense de otro lado cómo una interacción receptor-ligando va a favorecer de que muchas células pueden optar por favorecer la participación de proteínas adaptadoras y a partir de allí establecer o activar a las distintas caspasas iniciadoras. Ahora, Una pregunta. adelante. ¿De qué depende de que la apoptosis se da como que instantáneamente las dos vías o solo la célula toma una vía? Y si toma una vía, ¿de qué depende de qué vía vaya a tomar? Ok, muy buena la pregunta. Fíjense que en un inicio le hacía mención de que digamos, la célula puede optar por una o por otra vía, dependiendo de quién, digamos, las moléculas, o más bien de la manera como se logra estimular, en este caso las células. Pero las células pueden optar por agarrar o una vía o ambas, o sencillamente es un proceso que puede, digamos, fusionarse o solaparse. Es decir, normalmente la muerte por apoptosis puede involucrar o puede hacer que una célula o tome por una vía, o la vía intrínseca, por ejemplo, en el caso de que exista mal plegamiento de proteínas, lesiones del ADN por distintos procesos, pérdida de factores de crecimiento, y eso active a todos los sensores de la familia BCL2, y a partir de allí se agarre la vía intrínseca. Pero al mismo tiempo también puede tener la célula la presencia de unos receptores o el reconocimiento de la interacción de unos receptores ligando que también nos pueden llevar. Traducido al español, la célula puede morir por uno o por el otro, o por ambos al mismo tiempo. Es decir, son procesos que en algunas células se puede dar de manera, digamos, conjunta, pero que ambos contribuyen a la muerte celular ya por un mecanismo mucho más de tipo programado. Lo que quiere decir entonces que tanto la vía mitocondrial o la vía de receptores de muerte no se tratan justamente de unas categorías rígidas, sino que hablamos justamente de mecanismos de señalización que pueden llegar a provocar la apoptosis. Por eso es que estas diferentes rutas de la apoptosis
pueden incluso entrecruzarse entre ellas y pueden incluso solaparse. Pero sí es claro que hay algo que tiene que ocurrir sí o sí, y es el hecho de que se logre la activación de las caspasas. Esta activación de las caspasas, pues por supuesto, va a conllevar digamos, a que se lleve o que se liberen distintas moléculas que sean capaces, por supuesto, de generar una destrucción importante de manera muy particular del núcleo, pero también la rotura del citoesqueleto, y a partir de allí todo lo que hemos hecho mención. Entonces, no son categorías rígidas, doctora. La célula puede optar por una o por ambas, por una o por otra, pero también por ambas. Incluso en algún momento una célula puede optar por rutas entrecruzadas entre la intrínseca y la extrínseca, normalmente para poder morir a través de esta vía. ¿Eso responde a su pregunta, apreciada doctora? Sí, profe, gracias. Ok, bien. Profe, yo también tengo una pregunta. Adelante. Ahí en la parte del citocromo C, ¿ese impide o hace que también se produzca la apoptosis? No. ¿Y qué pasa con esas células que son antiapoptóticas y no las liberan? Ok, muy bien. Ok, muy buena pregunta. Voy a responderle la primera. Normalmente, si queremos favorecer la muerte celular por la vía mitocondrial o intrínseca, debe haber sí o sí la liberación de citocromo C. Ojo, estoy hablando de la apoptosis vía intrínseca, porque es en esta vía o a través de este mecanismo donde si habrá apoptosis por esa vía, debe haber la liberación de citocromo C. Entonces, el hecho de que se me libere el citocromo C por parte de la mitocondria es un indicativo que a partir de allí va a haber una activación de unas caspasas y allí la célula perdió el año. Estamos hablando de la vía intrínseca. Cuando se toma la otra vía de los receptores, pues básicamente necesitaría de la interacción de los receptores FAS o receptor de factor de necrosis tumoral sin necesidad de la interacción del citocromo C. Lo que quiere decir que cada vez que veamos o que la célula normalmente interprete una liberación importante de citocromo C, es un indicativo que va a morir por apoptosis utilizando o empleando el mecanismo mitocondrial o a través de la vía mitocondrial. Ella también lo puede optar, si no libera citocromo C, por la vía extrínseca o a través de la interacción de receptores ligando. ¿De acuerdo? Entonces, el citocromo C, una vez liberado, es un indicativo, o más bien es una molécula que va a favorecer a las caspasas iniciadoras para que logren o a partir de allí se lleve a cabo el proceso de apoptosis. En el caso de las distintas moléculas regulatorias, fíjense que nosotros tenemos normalmente, ¿cómo decirle? Nosotros tenemos los miembros de familias que son moléculas antiapoptóticas. Esas moléculas antiapoptóticas, de cierta manera, van a evitar o nos van a hacer condescendientes con supervivencia, es decir, favorecen la supervivencia. Este tipo de proteínas, de tal manera, una vez existe digamos, una liberación importante, pues evidentemente nos evitarían la muerte celular mediante el mecanismo de apoptosis. Pero también hay otras proteínas que van a ser proapoptóticas. Y esas otras proteínas proapoptóticas, que también las podemos llamar antisupervivencia, porque sencillamente son las que nos van a favorecer de que se produzca normalmente la muerte celular. Fíjense que dentro de estas categorías de familias proapoptóticas nos vamos a encontrar mucho con lo que son muchas proteínas que normalmente hacen, o dentro de esta categoría de proteínas hacen parte, por ejemplo, las proteínas BAC, las proteínas BAX, que normalmente hay otro miembro que no aparece allí, que es normalmente el miembro BOK, B-O-K. Son miembros normalmente de proteínas, también, si se quieren, principalmente proteínas mitocondriales, sobre todo la proteína BAC, que va a favorecer particularmente la activación de las caspasas, porque se consideran miembros o proteínas proapoptóticas. Ahora, fíjense que en esta, digamos, una de las proteínas proapoptóticas que también me pueden favorecer, son una serie de, digamos, hay una diversidad de familias. Quizás en algún momento usted lea más allá del libro de Robin y se encuentre con unas proteínas como son la BIN, la BIC, la BIC, la BAC, que normalmente son proteínas también que favorecen la apoptosis. ¿Qué quiere decir eso? Esas proteínas, si yo tengo unos reguladores que me
como decirle, si tengo unos reguladores que me eviten, como por ejemplo BCL2, BCL-XL, que me bloqueen normalmente las proteínas proapoptóticas, yo, en este caso particular, estoy bloqueando el hecho de que mis células se mueran por apoptosis. Yo estoy liberando o bloqueando o haciendo posible que esos reguladores me impidan la liberación de aquellas proteínas que favorecen la activación de las caspasas. Pero claro, si yo no tengo esos reguladores y definitivamente las células en verdad libera esas proteínas proapoptóticas, pues sencillamente las células me irán a activar las caspasas y a partir de allí la célula como tal pierde el año en el sentido de que normalmente van a ir a desencadenar todas las consecuencias que hemos hablado sobre la formación o la ruptura de distintos componentes intracelulares. ¿Eso responde su pregunta, doctor? Sí, señor. Ok. Doctores, en el caso particular, fíjense en esta imagen, para señalarla aquí. Fíjense, ¿cómo diferenciamos una célula viable de una célula que va por medio del mecanismo de la apoptosis? Fíjense, en el caso de una célula viable, hace un instante veíamos que una de las maneras como la célula, fíjense aquí, me voy a devolver, perdónenme un momentico, uno de los estímulos que favorecían normalmente la apoptosis, puntualmente que la célula se fuera por vía intrínseca, era la pérdida de factores de crecimiento, ¿ya? Pero cuando vemos, por ejemplo, que existe señales de supervivencia o factores de crecimiento, fíjense, todo está ok, todo está bien, esas señales van, entonces normalmente hay la producción de proteínas, que les mencionaba, fíjate, de proteínas antiapoptóticas, que vamos a encontrar, en la mitocondria está todo bien, el citocromo está dentro de la mitocondria, no hay ninguna expulsión y todo está bien. Como quien dice, señor, usted no saca el citocromo, todo va bien. Quédese célula viviendo, cumpla su función, no se meta loca, no me altere o me modifique ninguna estructura, que todo está bien. Usted está viable, continúe haciendo su función. Pero en ocasiones pueda que no esté presente esa señal de supervivencia, como es el caso del factor de crecimiento, por distintos mecanismos, digamos que por una irradiación, entonces, o por distintos procesos. Fíjense que en este caso se puede presentar por una ausencia de señales de supervivencia, por irradiación, que generaron una lesión del ADN, de proteínas mal plegadas. ¿Y esto qué hizo? Que activaran a unos sensores. Entonces, sensores que son antagonistas de la BCL2 y que se activaran justamente los canales para que favorecieran la salida de estas moléculas. Es decir, que las mitocondrias liberaran citocromo C y otras proteínas proapoptóticas. Y a partir de allí, ¿qué sucede, apreciados doctores? Si las mitocondrias liberan citocromo C y proteínas proapoptóticas, válgame Dios, se logra una activación de las famosas caspasas y a partir de allí se llevan a cabo los procesos de apoptosis como mecanismo de muerte celular. Entonces, fíjense, de cierta manera, el citocromo C es una molécula fundamental que, en el caso particular, si la mitocondria no me la libera, la célula muy probablemente, porque también puede optar por la vía extrínseca, muy probablemente la célula va a sobrevivir. Pero si hay una liberación del citocromo C, estamos indicando de que la célula se me va a morir por apoptosis, empleando muy particularmente la vía intrínseca. Entonces, quiere decir que desde el punto de vista de moléculas de señalización, el citocromo C será fundamental, particularmente cuando la célula opta por morir a través del mecanismo de la vía intrínseca. Entonces, es una molécula trascendental en lo que tiene que ver con la supervivencia o la muerte de la célula por medio de la vía de la apoptosis. ¿Queda claro justamente la importancia o el rol del citocromo C? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Okay. Bueno, doctores, ahora vamos a ver, fíjense, veíamos hace un instante que son distintos los mecanismos que pueden favorecer el hecho de que las células terminen muriendo por apoptosis, lesión del ADN, proteínas mal plegadas, ausencia más bien o falta de señal de supervivencia. Fíjense que en este caso, digamos que, hombre, si tenemos unas proteínas mal plegadas, si tenemos
unas alteraciones o mutaciones genéticas en las proteínas. Si tenemos infecciones víricas, si tenemos agresiones químicas, si tenemos alteraciones metabólicas. Hombre, y de ñapa, hay un estrés importante, el retículo endoplasmático, pues esa ausencia de adaptación de la célula, por supuesto, la va a llevar a que normalmente, pues en este caso, la célula termine muriendo por apoptosis. Entonces, fíjese que una respuesta, digamos, ante distintos componentes celulares, pero también condicionadas por factores externos, pueden desencadenar que normalmente se me forme o se me lleve a este tipo de muerte celular por apoptosis. Ahora bien, este es un cuadro que usted va a encontrar en el libro de patología de Robin y que es un cuadro bastante ilustrativo porque nos permite hacer un comparativo entre la necrosis y la apoptosis. En cuanto a la característica de tamaño celular, en la necrosis como muerte celular, el tamaño de la célula estará aumentado. Habrá un proceso de hinchazón. Recuerde que es un proceso desorganizado. Mientras que el tamaño de la célula durante el proceso de la apoptosis estará reducido. Ocurrirá un proceso de retracción normalmente de la célula. En cuanto al núcleo, en la necrosis vamos a ver que puede ocurrir una pignosis, carióresis, cariolisis normalmente, mientras que en la apoptosis hay una división de los distintos fragmentos del tamaño del nucleosoma. Es decir, es mucho más organizada cómo se fragmenta el núcleo en la apoptosis. En cuanto a la membrana plasmática, normalmente la necrosis está rota de manera, digamos, desproporcionada, de manera irregular. Y en la apoptosis es una membrana plasmática intacta, donde las estructuras están, digamos, en la necrosis hay una digestión enzimática, muchos componentes pueden salir de la célula, incluyendo todas estas, los lisosomas y las distintas proteínas digestivas. Mientras que en la apoptosis el contenido celular está intacto y son liberados en cuerpos o pueden ser liberados en cuerpos apoptóticos. La inflamación, hombre, la necrosis es bastante frecuente encontrar inflamación, mientras que en la apoptosis no. En cuanto a su rol fisiológico o patológico, la necrosis es siempre patológica, es decir, es la culminación de una lesión celular irreversible. Va a haber, por supuesto, o es invariablemente patológica, mientras que en la apoptosis podemos encontrarnos que hay apoptosis fisiológica, como las causas que hemos nombrado precedentemente, pero también puede ocurrir de manera patológica, sobre todo cuando hay lesiones de células, o lesiones de las estructuras de la célula, sobre todo daños del ADN, daños de las proteínas. Entonces podemos hablar de una apoptosis fisiológica, pero podemos hablar también de una apoptosis de tipo patológica. No es que estoy en clase. Ok. Doctores, para la próxima clase, ambos grupos, los voy a invitar a que tengan la oportunidad de leer un poco sobre autofagia. Aquellos que lo leyeron, muy bien. Y los que no, es una invitación muy cordial para que leamos